Ya en 2026, en un esplendoroso día, seguimos en ruta. Hoy vamos a surcar los caminos que nos llevan a pensar en los espacios escénicos, tanto los que nosotros hemos transitado como otros que vimos que nos antecedieron. En nuestro teatro, el espacio, diría que en todo lado, pero en Costa Rica también, el espacio es muy importante, el espacio escénico. En ese sentido, sin duda, el espacio de acuerdo a las posibilidades y a los recursos del teatro en cada época, porque cuando no había internet y el teatro tuvo mucho desarrollo en nuestro país como un medio muy importante antes de que las redes sociales, las plataformas y otros recursos pues inundaran más el mercado de la información y de la comunicación, pues el teatro que se hacía, por ejemplo, en las universidades, era un teatro muy profesional. Me acuerdo que me tocó, afortunado, asistir a temporadas de ese teatro universitario que hacía montajes sumamente profesionales con los mejores actores del medio, y el presupuesto iba hacia un teatro de cámara. Recuerdo 3 Tennessee Williams de Luis Carlos Vázquez, El Corro de Cascabeles, El Carro Eternidad y otros montajes que sumamente buenos que nos influenciaron, por supuesto, en aquel teatro universitario donde uno se impresionaba porque abrían las puertas de atrás y uno veía el jardín. Pero también, en ese sentido, el museo al aire libre era un espacio de esa pujanza del teatro recién desarrollándose. El Ministerio de Cultura, se traían buses de comunidades, había promotores en las comunidades, en los colegios, y el teatro crecía. Fue una época que me tocó vivir, por suerte, junto con muchos otros compañeros. Esto se refiere al espacio. Puedo decir, porque me lo refirieron varias personas, entre ellos Daniel Gallegos, que el teatro Arlequín original y el que después fue el Teatro Tiempo fue levantado casi que con las propias manos, a martillazos, por directores como Daniel Gallegos, como Lenín Garrido, y otras personas que constituyeron este grupo original, y ellos con gran impulso y con gran deseo de llevar adelante un proyecto y gestarlo, pues hacían este tipo de cosas. Algo que luego nos tocó a otras generaciones, como por ejemplo en el caso mío, de Melvin Méndez, pero por ahí andaba también hasta Rubén Pagura, que buscábamos espacios para trabajar. Siempre tan importante, el espacio es vital para el teatro. Entonces, donde es ahora el Taller Nacional de Danza, era un antiguo colegio, no me acuerdo bien el nombre, pero eso estaba como abandonado. Entonces nosotros pues pedimos permiso para entrar con largos cables, extensiones que llevaban lámparas, y ahí, casi que tras espantar los murciélagos que habitaban el lugar, ensayábamos. Ahí fue un desarrollo muy fuerte el grupo La Trama, pero me acuerdo que en una serie de habitaciones que también acondicionamos nosotros a como pudimos, pues estaba la sede de los diferentes grupos que después constituyeron, y ahí otra vez el tema del espacio, constituyeron como una especie de movimiento generacional que tenía que ver con lo que fue las producciones concertadas de la Compañía Nacional de Teatro. Estamos hablando de los años 90, casi en el surgimiento del núcleo de experimentación teatral, pero muy cercano al surgimiento de Abya Yala, también
a otro grupo que se llamaba Punto Cero, donde estaba Melvin Méndez también, aunque creo que tal vez ese fue un poco más adelante, pero este tipo de grupos andaban por ahí. Uno de Carlos Ovares, otro de José Blanco, un teatrista muy interesante que vive en Estados Unidos ahora, pero a través de cierta acción de Luis Fernando Gómez como director de la compañía, se gestó esta idea tan buena, que fue muy buena para nosotros, de que la compañía nos apoyara en nuestros montajes. Y uno de los apoyos fundamentales fue este convenio para presentarnos en el teatro Oscar Fessler, que era una suerte de auditorio con una estructura arquitectónica como alargada, un techo alto, pero por ejemplo, pues en aquel entonces carecía de cabina de luces. Entonces, anecdóticamente, cuando presentamos la primera obra del NET, éramos 4 personas en una especie como de espacio lateral donde la persona que controlaba las luces no podía ver el escenario, entonces tenía que haber una persona viendo la obra lateralmente para que le indicara cuándo hacer los cambios de luces, que por cierto eran muy numerosos en esta obra, La carta al padre de Kafka, interpretada por Melvin Méndez. Igual pasaba con la música, había otro compañero viendo la acción y otro manejando la grabadora, y así ese espacio, sin embargo, fue muy icónico. Fue un espacio donde presentamos varias obras. Años después ya el espacio tenía cabina, presentamos A la Deriva, dirigida por Vivian Rodríguez Barquero, un montaje muy entrañable, donde actuaban Melvin Méndez, Fernando G. mi persona, y Vivian Rodríguez. Así es que este tema del espacio vino a ser muy consustancial al teatro y correspondiente al teatro que se hacía. De hecho, una práctica muy frecuente era también ocupar el espacio público con obras callejeras. La Trama fue un grupo que hizo muchas obras en ese sentido. Diquis Tiquis fue otro. Luis Carlos Vázquez, Tierra Negra. Ya Tierra Negra era un grupo que se presentaba en colegios. Me acuerdo de 1934, ese icónico montaje en el Colegio de Señoritas. Era una inserción y un atravesamiento del teatro en diferentes espacios. El público estaba acostumbrado a eso y los teatristas también. Conforme se va desarrollando la infraestructura, la institucionalidad y cierta estabilización de lo que es el teatro en salas comerciales, etcétera, también eso va muy de la mano con el tipo de teatro que se hace, para quién y dirigido hacia cierto tipo de producción. Esta capacidad de los grupos independientes de, digamos, organizar, producir y gestar su propio espacio y hacer una propuesta en ese sentido, que sigue siendo, por supuesto, un gran poder que tiene el teatro por encima incluso de otras artes escénicas, no deja de ser algo que es menos frecuente, y el teatro se supedita más a espacios más convencionales y con menos frecuencia, en una especie como de investigación sobre la ocupación de un territorio o de un espacio. Pero en fin, son épocas también, son otras ocupaciones sociales también del espacio, porque en cierto momento, cuando hacíamos mucho teatro callejero, con sacos, con figuras gigantes, con mucha gente,
Esto era posible porque era mucho más protegido o zona protegida el espacio público y los mismos espectadores se sentían cómodos y para uno que hacía esto, pues lo efectuaba con gran facilidad. Una experiencia que me acuerdo en este sentido fue una de las obras que más he hecho, quizás la que más he hecho en mi vida, son varias de las historias para ser contadas con Alfredo Cataña, donde por muchos años hicimos funciones a la salida de las iglesias y pasábamos el sombrero y recogíamos el dinero, algo de dinero así, pero eso era nada más hablar con el sacerdote y listo. Él nos hacía la propaganda y la gente se quedaba viendo la obra. En el caso mío, por eso es que yo, junto con experiencias de la trama que hacía al aire libre, digamos, una de las últimas se llamaba Habitantes de la Magia, que fueron unos juegos deportivos nacionales que hicimos un espectáculo. Después derivó hacia el NET, hacia los Caosmos 1, Caosmos 2 y Caosmos 3, que eran experiencias que por eso recogían un teatro masivo, multidisciplinario, multiartístico, ¿verdad? Y también multiespacial, porque utilizábamos mucho acciones en las arquitecturas de edificios, predios, parqueos, jardines, etc. En fin, este tema del espacio sin duda es algo que es consustancial al cuerpo del teatro, y por eso, por más limitaciones que haya y como reglamentaciones y tal vez espacios más cerrados y más donde se supone que se tiene que hacer, en realidad el teatro se puede hacer casi que en cualquier lugar, y eso es parte de su poder y de su libertad. Nos vemos.